La lluvia caía sobre los adoquines de la plaza como lágrimas del cielo que nadie pedía. Diego Álvarez de Toledo sostenía el rifle con manos que ya no temblaban. Había ejecutado a demasiados hombres para que las manos le temblaran. Frente a él, arrodillados en el barro, 7 prisioneros carlistas. Uniformes desgarrados. Rostros sucios. Ojos que ya habían aceptado la muerte. El último de la fila levantó la vista. Era joven, quizá 25 años. Tenía los ojos verdes como el musgo después de la lluvia. «Por favor», susurró con voz quebrada. «Tengo una hermana». «Solo una hermana». Diego apretó la mandíbula. Detrás de él, el comandante esperaba. La orden era clara: ningún prisionero. La guerra no perdonaba debilidades. Padre Miguel observaba desde las sombras del pórtico de la iglesia. El viejo capellán del regimiento. Sus labios se movían en oración silenciosa. No intervino. Nunca lo hacía. Diego levantó el rifle. El disparo resonó en la plaza vacía como el trueno que anuncia la tormenta que nunca termina. Los ojos verdes se apagaron. El cuerpo cayó hacia adelante en el lodo. 3 años después, ese disparo aún perseguía a Diego Montalvo en sus sueños. El hombre de ojos verdes siempre preguntaba lo mismo: ¿valió la pena? Diego nunca tenía respuesta. Los buitres conocían la muerte mejor que cualquier criatura en estas tierras. Volaban en círculos sobre el barranco. Manchas negras contra el cielo implacable de Extremadura. Pacientes. Eternos. Diego Montalvo detuvo su caballo en el borde. El sol de agosto caía como hierro fundido sobre la tierra resquebrajada. Verano de 1878. Un verano que convertía el suelo en ceniza y los sueños en polvo. Había visto morir a demasiados hombres para no reconocer esa señal. Los buitres descendían en espirales cada vez más cerradas. Algo agonizaba ahí abajo. Y ellos lo sabían. La rodilla izquierda de Diego latía. Vieja herida de bayoneta en la batalla de Montejurra. Le recordaba cada mañana que seguía vivo. El dolor se había vuelto un compañero constante. Casi reconfortante en su rutina conocida. Entrecerró los ojos ante el brillo cruel de la tarde que rebotaba en las rocas blancas del barranco. Sacó su pistola del holster gastado. Revólver calibre 11 milímetros. Peso familiar en la palma. Después de 15 años de llevarlo, su peso lo calmaba como un amigo viejo que nunca te abandona cuando hay problemas. Amartilló el percutor. El clic metálico sonó seco en el aire quieto. Dio el caballo por la ladera de roca hacia ese presagio de muerte que esperaba abajo. La curiosidad había matado a hombres mejores que él. Pero después de ver caer a tantos amigos gritando su nombre en campos de batalla que nadie recordaría, nunca aprendió a darle la espalda a la muerte. Era una carga que arrastraba desde la guerra. Con fantasmas que no se iban. Lo que halló en el barranco lo cambió todo. Primero pensó que era un montículo extraño de tierra rojiza. Quizá la madriguera abandonada de algún animal del desierto. Luego vio el cabello. Negro como la noche sin luna. Como las alas de los buitres que volaban arriba esperando su turno. Debajo del cabello, un rostro humano que le heló la sangre incluso bajo ese calor infernal. Una mujer. Enterrada hasta el cuello en tierra apisonada y seca. La piel roja y quemada por el sol despiadado. Los labios partidos y sangrantes como tierra agrietada en sequía. Los ojos cerrados bajo párpados hinchados. Su respiración era tan débil que Diego contó 10 segundos eternos antes de estar seguro de que aún vivía. Fue lo más perturbador que había visto desde los horrores de la guerra carlista. Y había visto muchos horrores. Demasiados para un solo hombre. Del cuello de la mujer colgaba una tablilla de madera tallada con símbolos gitanos hundidos en la veta oscura. Diego reconoció algunos.
Había comerciado con los gitanos de vez en cuando. Compraba caballos de ellos. Sabía que cada símbolo tenía significado. Estos símbolos hablaban de castigo, de justicia tribal, de sentencia final. Una ejecución lenta, dejada al sol y a los buitres para terminar el trabajo que los hombres empezaron. Dura, implacable, como el desierto que los rodeaba. Diago desmontó rápido. Las rodillas protestaron con dolor agudo, pero las ignoró como siempre. Se arrodilló junto a ella. Sacó su cuchillo de monte. Hoja de 20 centímetros afilada como navaja de barbero. La tierra estaba dura como piedra de río, compactada por días de sol. Cada corte se sentía como abrir hierro con las manos desnudas. De pronto ella abrió los ojos. Eran oscuros, casi negros, almendrados. Y estaban llenos de una voluntad feroz de vivir que lo golpeó en el pecho como un puñetazo. Diago había visto esa misma mirada antes. En los ojos de su hija Lucía cuando tenía 7 años y peleaba contra la fiebre. La misma fiebre que se llevó a su esposa Carmen 2 días después de llevarse a la niña. Las enterró a las 2 la misma semana. Bajo el mismo roble solitario en el camposanto de Plasencia. Antes de venir al oeste de Extremadura a olvidar. Vino a olvidar que no pudo salvarlas. Que se quedó ahí de pie mirándolas arder en fiebre sin poder hacer nada. Solo sostener sus manos mientras se enfriaban. Tal vez podía salvar a esta desconocida. Rescatar algo de su alma rota. Encontrar un poco de paz en medio de todo este polvo y muerte. Era una oportunidad inesperada de hallar redención. Aguanta, le dijo mientras cavaba con desesperación alrededor de su cuello atrapado. Aguanta un poco más. El sonido llegó sin aviso. El silbido seco de una flecha cortando el aire caliente del barranco. Diago se lanzó a un lado justo a tiempo. La flecha se clavó en la tierra donde había estado arrodillado un segundo antes. La punta de hierro enterrada hasta las plumas. 3 guerreros gitanos aparecieron en la cresta del barranco. Siluetas oscuras recortadas contra el cielo ardiente. Vestían ropas de cuero curtido y llevaban arcos cortos. Otro proyectil ya estaba tensado en la cuerda. Diago rodó detrás de una roca grande. Sacó el revólver en un movimiento limpio pulido por años de necesidad. El primer guerrero cometió el error de todo novato. Se recortó contra el horizonte como un blanco perfecto pintado en una diana. Diago exhaló medio aliento. Afirmó la mano. Apretó el gatillo con calma. El revólver pateó con violencia. El disparo tronó por el barranco como un látigo furioso. El guerrero cayó de inmediato y no volvió a moverse. Nubes de polvo se alzaron donde el cuerpo golpeó la tierra. Los otros 2 se esfumaron de la cresta. Pero no se fueron lejos. Nunca lo hacían por experiencia. Diego tenía segundos de ventaja. No minutos. Con el cuchillo cavó con desesperación alrededor del cuello de la mujer. La tierra terca y sedienta parecía querer devorarla hasta el último aliento. Otra flecha cayó a menos de 1 metro. Casi atravesándole la pierna derecha. Usó ambas manos ensangrentadas. Los dedos abiertos en carne viva. Los hombros ardiendo con cada esfuerzo. Logró liberar su pecho. Luego sus brazos frágiles como ramas secas. Llevaba un vestido de piel curtida que alguna vez fue hermoso. Adornado con bordados de hilo de colores que ahora apenas se veían bajo la mugre y los desgarrones. Cuando por fin la sacó entera del agujero, su cuerpo era liviano como un suspiro. Solo quedaban hueso, piel y una voluntad testaruda que no había cedido ante la muerte. La subió con cuidado sobre el lomo de su caballo. El animal resoplaba inquieto sintiendo el peligro. Diago montó detrás de ella. La sostuvo firme contra su pecho con un brazo mientras el otro guiaba las riendas.
Los guerreros volvieron a aparecer en la cima, acercándose al galope con furia en los rostros. Diego disparó una vez más hacia ellos. El polvo saltó a sus pies al impacto de la bala. Entonces espoleó con fuerza y atravesaron el valle a toda velocidad. La persecución se desvaneció cuando cruzó hacia terreno que conocía mejor que cualquier hombre vivo en Extremadura. Su hacienda solitaria aguardaba al pie de una cresta custodiada por encinas centenarias. Era pequeña. 4 paredes de piedra blanca. Techo de tejas rojas. Un establo para 3 caballos. Un pozo de agua que nunca se secaba. Miraba hacia el valle abierto. 300 metros de campo limpio. Perfecto para detectar amenazas antes de que tocaran su puerta. Diego cargó a la mujer dentro con el mismo cuidado con que uno carga una promesa frágil. La recostó en su propia cama. Aseguró la puerta con la barra de hierro. Revisó cada ventana. Una por una. Cada esquina. Cada rendija donde pudiera colarse una bala perdida o una flecha silenciosa. Luego fue al armario de roble y tomó su carabina. Remington Rolling Block. Calibre 43 español. 15 cartuchos más en el cinturón. Suficiente para resistir un infierno entero si hacía falta. La mujer se movió débilmente cuando Diego acercó agua fresca a sus labios partidos. El agua bajó con dificultad. Cada sorbo parecía dolerle, pero no paró hasta acabar el vaso. Su garganta trabajaba como si hubiera olvidado cómo tragar. Entonces levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Diego. Había algo en esa mirada que rompía cualquier idioma. Una conexión que no necesitaba palabras. Me dejaron morir, murmuró con una voz seca y rota como la tierra del barranco. Señaló la tablilla aún colgando de su cuello. Los símbolos tallados con rabia en la madera oscura. Diego se acercó. Estudió los símbolos a la luz de la ventana. Reconoció algunos. Asterisco mujer estéril. Maldita. Desterrada, asterisco. Cortó las cuerdas con la navaja. La tablilla cayó al suelo con un golpe seco. Me llamo Diego, le dijo con voz firme. Estás a salvo aquí. Al menos por ahora. Paloma, susurró ella, tocándose el pecho con una mano temblorosa que apenas podía levantarse. Diego se acercó a la ventana con la carabina en las manos. El sol caía tiñendo el cielo de rojo como sangre derramada en tierra seca. Sabía que vendrían. Si no eran los gitanos serían otros problemas. Siempre había otros problemas. Y no se equivocó. 3 jinetes aparecieron al caer la noche. Desde el pueblo polvoriento de Mérida que quedaba a 1 hora de galope. Uno era el alguacil Pedro Núñez. Los otros 2 eran pistoleros a sueldo de don Rodrigo Salazar. El terrateniente que codiciaba cada palmo de esta tierra como un hombre sediento codicia agua. Ya habían desaparecido 3 familias en los últimos meses. Los Mendoza. Los Torres. Los Vargas. Todos hallados en barrancos. Muertos por la espalda como perros rabiosos. Núñez siempre culpaba a bandoleros portugueses de la frontera. Pero hacía 2 años que no se veía uno por aquí. Todos en el pueblo sabían la verdad. Nadie se atrevía a decirla en voz alta. Diego se apostó junto a la puerta. Rifle en mano. El cañón apuntando hacia afuera a través de una rendija estrecha. Montalvo, llamó Núñez con voz engolada. Falsa autoridad flotando en el aire cargado de polvo. Dicen que trajiste una gitana a tu casa. Diego guardó silencio, observándolos desde la rendija apenas abierta. Contando munición mentalmente. Midiendo distancias. Alojar fugitivos va contra la ley, continuó el alguacil con tono de quien repite palabras ensayadas. Don Rodrigo quiere hablar sobre tu tierra. Está dispuesto a pagar precio justo.
Diego abrió la puerta. Solo lo justo para que lo oyeran bien. Mi tierra no está en venta. Y lo que ocurre bajo mi techo no es asunto de nadie más. Uno de los pistoleros escupió tabaco con desprecio. Era joven. Quizá 20 años. Con la arrogancia de quien nunca ha visto morir a un amigo. Dicen que es bruja, dijo con voz burlona. Que su propia tribu la enterró viva por maldita. Diego amartilló el rifle. El clic metálico sonó claro y frío en el aire de la tarde que se enfriaba. He matado por menos que amenazas huecas, Núñez. No me tientes a sumar otro nombre a la lista. Su voz no dejaba espacio para dudas. No era fanfarronería. Era simple verdad dicha sin adornos. El alguacil palideció ligeramente. Conocía la reputación de Diego. Antiguo oficial carlista. Tirador de élite. Hombre que había sobrevivido 3 años de guerra cuando la mitad de su regimiento cayó en los primeros 6 meses. Finalmente se marcharon. Pero la amenaza quedó en el aire. Espesa como humo rancio pegado en los pulmones. Diego cerró la puerta. Pasó la barra de hierro. Paloma había logrado sentarse en la cama. Observándolo con esa mirada que atravesaba hueso. Llena de inteligencia serena a pesar de la debilidad de su cuerpo. Volverán, dijo con una certeza tan firme como piedra de cantera. Siempre lo hacen, respondió Diego mientras limpiaba su carabina con la misma calma con la que uno limpia una lápida. El silencio llenó la hacienda. No era paz. Era un hueco pesado. Como si el viento esperara a escuchar su próxima decisión. De pronto la voz de Paloma emergió de ese silencio como una chispa en la oscuridad. Enséñame a disparar. Se puso de pie. Tambaleante pero con la cabeza en alto. La espalda recta a pesar del agotamiento que debía estar consumiéndola. Diego se quedó viéndola fijamente. En sus ojos había acero. No miedo. Solo determinación pura y dura. Mañana al amanecer, le dijo al fin. Empezamos. Al día siguiente Paloma ya podía caminar por sí sola. Diego la encontró barriendo el suelo de tierra de la hacienda con una escoba vieja. Lo hacía con fuerza que no se esperaba de alguien recién salida del sepulcro. Cada movimiento deliberado. Cada barrida precisa. Deberías estar descansando, dijo Diego con los brazos cruzados. Observándola desde el umbral. Ella negó con la cabeza sin levantar la vista de su trabajo. Yo trabajo. Yo me quedo aquí contigo, dijo con voz que no admitía réplica. Diego no discutió. Había algo en esa mujer que le recordaba a Carmen. La misma terquedad silenciosa. La misma dignidad que no pedía permiso para existir. Fue al estante y sacó su revólver de repuesto. Un viejo modelo de percusión que había comprado en Badajoz. 6 disparos. Calibre 11 milímetros. Pesado como un trozo de destino concentrado en acero. Se lo tendió. Le temblaban las manos con el peso del arma. Pero no retrocedió. Apunta. Aprieta lento el gatillo. Nunca lo jales de golpe. Afuera, Diego había colocado una lata de conservas oxidadas sobre un poste de madera a 15 metros de distancia. Paloma levantó el revólver con ambas manos. Cerró un ojo. Apuntó. Disparó. El retroceso casi la tira al suelo. La bala erró por 2 metros. La lata seguía intacta burlándose desde su percha. Otra vez. Volvió a fallar. Pero menos esta vez. La bala levantó polvo a medio metro del poste. Diego se colocó detrás de ella. Ajustó su postura. Enderezó sus brazos. Le enseñó a respirar. A soltar el aire despacio. A apretar el gatillo justo entre latidos. El arma es solo una herramienta, le dijo con voz tranquila.
Tu voluntad es el verdadero disparo. Al tercer día dio en el blanco. La lata saltó por los aires con un tintineo metálico. Paloma gritó como si hubiera espantado a la muerte misma. Se volvió hacia Diego con los ojos brillantes. Una sonrisa genuina iluminando su rostro por primera vez desde que la encontró. Era hermosa cuando sonreía. Diego se dio cuenta de eso y apartó la vista rápidamente. No tenía derecho a pensar esas cosas. No después de Carmen. Al quinto día Paloma acertaba 3 de 6 disparos. Al séptimo día vaciaba el tambor y acertaba más de la mitad. Ya no le temblaban las manos. Ni los ojos. Dominaba el arma como si hubiese nacido con ella en la palma. Una de esas tardes, cuando el calor bajaba y el polvo flotaba como niebla vieja entre las encinas, Paloma le contó la historia entera. Se sentaron en el porche. Diego tallaba un trozo de madera sin propósito particular. Solo para mantener las manos ocupadas. Paloma miraba el horizonte donde el sol se hundía lentamente tiñendo las nubes de naranja y púrpura. Su voz era suave. Pero cada palabra era una piedra lanzada al fondo de un pozo profundo. Había sido prometida a un hombre llamado Matías. Respetado en su clan gitano. Un matrimonio arreglado por las familias como era costumbre. Pero tras 3 años sin concebir, el curandero Joaquín Vargas la declaró maldita por los espíritus. Joaquín era el hermano mayor del patriarca del clan. Un hombre que siempre había codiciado más poder del que tenía. Más respeto del que merecía. Matías tomó a otra esposa más joven. Una muchacha de 16 años que ya estaba embarazada al mes de casarse. Entonces decidieron que Paloma debía morir para romper la supuesta maldición que impedía la fertilidad del clan. Vino la sequía, dijo Paloma con un tono hueco. Como si el tiempo mismo hablara a través de su garganta. Y alguien tenía que pagar. Diego entendió esa lógica cruel. En tiempos difíciles, alguien siempre paga. Los débiles. Los diferentes. Los que no pueden defenderse. Ella lo pagó con todo. Su lugar. Su cuerpo. Su vida. ¿Qué decía exactamente ese letrero que llevabas?, preguntó Diego después de un largo silencio. Paloma lo miró con ojos que habían visto demasiado sufrimiento para una sola vida. Asterisco vientre vacío. Sentencia de muerte, asterisco. Diego apretó la mandíbula. La rabia le subió por la garganta como bilis amarga. Pero no dijo nada. Solo siguió tallando la madera. El cuchillo mordiendo la veta con pequeños cortes precisos. Esa noche, cuando Paloma se durmió en la cama que Diego había cedido, él salió al porche. La luna llena colgaba sobre el valle como un ojo gigante observando el mundo con indiferencia. Las estrellas punteaban el cielo en constelaciones que Diego ya no recordaba los nombres. Se sentó en el escalón de piedra. Miró a través de la ventana abierta donde Paloma dormía. Su pecho subía y bajaba con respiración regular. Viva. A salvo. Al menos por ahora. Y Diego lloró. Lloró en silencio. Sin sonido. Solo lágrimas bajando por sus mejillas curtidas por el sol y el viento. Lágrimas que no había derramado cuando enterró a Carmen y Lucía. Lágrimas que había guardado durante 3 años como si llorar fuera admitir derrota. No sabía por qué lloraba ahora. Quizá porque había salvado a alguien cuando no pudo salvar a las que amaba. Quizá porque en los ojos de Paloma veía un reflejo de su propio dolor. Quizá simplemente porque estaba cansado de cargar solo con todo ese peso. Los únicos testigos fueron la luna, las estrellas y el viento que susurraba entre las encinas como el aliento de fantasmas antiguos. Cuando terminó de llorar, se limpió las mejillas con el dorso de la mano. Se puso de pie. Entró a la hacienda. Cerró la puerta con llave. Esa noche durmió en el suelo junto a la cama de Paloma.
con el revólver bajo la almohada improvisada, listo para despertar al primer sonido de peligro. Y por primera vez en 3 años no soñó con los fantasmas de la guerra. A la mañana siguiente, cuando Diego revisaba las cercas del corral, escuchó el sonido de cascos aproximándose. Levantó la vista. Un solo jinete. Viejo. Encorvado sobre una mula cansada. Era Padre Miguel. El sacerdote tenía 70 años. Había sido capellán del regimiento carlista donde Diego sirvió. Había administrado últimos sacramentos a demasiados hombres jóvenes. Había cerrado demasiados ojos que no volverían a abrirse. Ahora vivía en una ermita pequeña a 2 horas de camino. Atendía a campesinos dispersos en la región. Su memoria fallaba cada vez más. Algunos días no recordaba que había desayunado. Otros días no recordaba dónde estaba. Pero había días en que lo recordaba todo con claridad terrible. Diego dejó el martillo y salió a recibirlo. Padre, saludó ayudándolo a desmontar. Diego, hijo mío, dijo el viejo con voz temblorosa. Sus ojos azules descoloridos parpadearon confusos. ¿O debo llamarte Álvarez de Toledo? Diego se tensó. Miró alrededor rápidamente. Nadie más a la vista. Paloma estaba dentro preparando pan. Solo Diego, padre. Ya sabe que ese otro nombre murió hace 3 años. El sacerdote asintió vagamente. Como si entendiera pero ya estuviera olvidando. Diego lo condujo al porche. Le sirvió agua del pozo. Fresca y clara. ¿Qué lo trae por aquí, padre? Vine a confesarme, dijo el viejo con una sonrisa triste. O quizá a que tú te confieses. Ya no recuerdo bien. Se sentaron en silencio. El padre bebía agua despacio. Sus manos manchadas de vejez temblaban ligeramente sosteniendo el vaso. Dicen en el pueblo que alojaste a una gitana, dijo de pronto. La que su clan enterró viva. Las noticias vuelan rápido. Siempre lo hacen en pueblos pequeños donde no pasa nada interesante. El padre lo miró fijamente. Por un momento sus ojos recuperaron claridad total. ¿Es buena mujer, hijo? No lo sé, padre. Pero no merecía morir así. Nadie merece morir así, una pausa larga. Tampoco merecían morir esos prisioneros en Cáceres. Diego sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. No habían hablado de eso desde aquella noche lluviosa hace 3 años. Seguía órdenes, padre. Lo sé, el viejo suspiró. Todos seguíamos órdenes. Yo también. Yo te di la absolución después. Y no debí hacerlo. Porque algunas órdenes no merecen obediencia. Paloma apareció en la puerta. Traía una bandeja con pan recién horneado y queso de cabra. El padre Miguel la miró con sorpresa. Luego sonrió con calidez genuina. Ah, qué hermosa es tu esposa, Diego. No es mi esposa, padre. No, el viejo frunció el ceño confundido. ¿Entonces de quién es esta hacienda? Mía, padre. Es mi hacienda. No, no, el sacerdote negó con la cabeza agitado. Esta es la hacienda de Álvarez de Toledo. El oficial que ejecutó al hermano de don Rodrigo Salazar. Por eso Salazar lo busca para matarlo. El mundo se detuvo. Diego sintió la sangre helarse en sus venas. Paloma lo miraba con ojos muy abiertos. Había escuchado todo. El padre Miguel siguió hablando con voz que iba y venía entre la lucidez y la confusión. Aquel muchacho de ojos verdes. Antonio Salazar. Tenía solo 25 años. Suplicó por su vida. Y tú cumpliste órdenes. Pero Rodrigo nunca lo perdonó. Nunca. Diego se puso de pie bruscamente. La silla cayó hacia atrás con estrépito. Padre,
debe irse. Ahora. Pero era tarde. Desde el camino apareció un jinete. Un arriero que pasaba con mulas cargadas de mercancía. Había oído todo. Diego lo vio en sus ojos. En cómo espoleó su montura y se alejó al galope sin mirar atrás. Para la noche, todos en Mérida sabrían quién era realmente Diego Montalvo. Y don Rodrigo Salazar también lo sabría. Después de que padre Miguel se fuera, confundido y balbuceando disculpas que apenas entendía, Diego se quedó de pie en el porche. Paloma no había dicho nada. Solo lo observaba desde la puerta. Esperando. ¿Es verdad?, preguntó ella finalmente. Su voz tranquila pero firme. ¿Mataste al hermano de Salazar? Diego se volvió hacia ella. No tenía sentido mentir. Era mi trabajo. Era la guerra. Ejecuté a prisioneros porque me lo ordenaron. Uno de ellos era Antonio Salazar. Hizo una pausa. No sabía quién era. No sabía que tenía un hermano poderoso. Solo cumplí órdenes. ¿Y por eso cambiaste tu nombre? Cuando terminó la guerra, Rodrigo Salazar juró venganza. Puso precio a mi cabeza. Tuve que desaparecer. Vine aquí. Al confín de Extremadura. Donde nadie me conocía, Diego miró al horizonte. O eso creí. Paloma bajó al porche. Se paró junto a él. Sus hombros casi se tocaban. Todos huimos de algo, dijo con voz suave. Tú de tu pasado. Yo del mío. Se quedaron en silencio un largo rato. El sol se hundía lentamente tiñendo el cielo de rojo sangre. Entonces Paloma se llevó la mano al cuello. Sacó algo que llevaba escondido bajo el vestido. Era una medalla de plata. Pequeña. Antigua. Grabada con un dragón enroscado. Diego la reconoció inmediatamente. Se le cortó la respiración. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó con voz estrangulada. Era de mi hermana. Esmeralda. Los ojos de Paloma se llenaron de lágrimas contenidas. La mataron hace 3 años. La encontraron en un barranco con el cuello cortado. Esta medalla estaba junto a su cuerpo. La única pista. Diego sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. 3 años atrás. Un comerciante gitano asesinado en un camino cerca de Mérida. Una mujer también muerta. El alguacil Núñez dijo que fue un carlista desertor. Un hombre llamado Diego Álvarez de Toledo. Buscado por crímenes de guerra. Pero Diego no había matado a nadie. Estaba a 3 días de camino cuando sucedió. Tenía testigos. Pero nadie quiso escucharlos. Tuvo que huir. Cambiar de nombre. Esconderse. Y ahora entendía por qué. Salazar lo había incriminado. Había asesinado a esos gitanos y plantado evidencia falsa para culpar a Diego. 2 pájaros de un tiro. Venganza por su hermano muerto y eliminación de testigos incómodos. Tu hermana, dijo Diego lentamente. ¿Trabajaba para Salazar? Paloma asintió. Lágrimas corrían por sus mejillas. Era cocinera en su hacienda. Él se obsesionó con ella. Quería convertirla en su amante. Esmeralda se negó. Estaba prometida a un hombre de nuestro clan, su voz se quebró. 2 semanas después apareció muerta. Y culparon a un carlista desertor que nadie pudo encontrar. Ese desertor era yo, dijo Diego. O al menos el nombre que yo usaba entonces. Se miraron el uno al otro. Comprendiendo lentamente la telaraña de mentiras y sangre que los había atrapado a ambos. Salazar mató a tu hermana, dijo Diego. Y me culpó a mí. Eso le dio excusa perfecta para casarme. Venganza por Antonio disfrazada de justicia por Esmeralda. ¿Y por qué me enterraron a mí entonces?, preguntó Paloma.
¿Qué tengo yo que ver con esto? Diego pensó rápidamente. Las piezas encajaban como un rompecabezas macabro. Tú eres la hermana de Esmeralda. Llevas su medalla. Probablemente sabes más de lo que crees. Quizá Esmeralda te contó algo antes de morir. Algo sobre Salazar. Hizo una pausa. Y cuando Salazar supo que yo te había salvado, que estabas en mi hacienda, envió a Núñez a amenazarte, terminó Paloma. Porque teme que juntos descubramos la verdad. Diego asintió lentamente. Paloma se limpió las lágrimas con rabia. Su rostro se endureció con determinación feroz. Entonces lo haremos pagar. Por Esmeralda. Por tu familia. Por todos los que han sufrido por su culpa. Diego la miró. Vio en sus ojos el mismo fuego que había visto en el barranco. La misma voluntad de hierro que se negaba a quebrarse. Primero, dijo con voz firme. Tengo que enseñarte a disparar mejor. Porque cuando vengan por nosotros, y vendrán, necesitarás más que voluntad. Paloma asintió. Cerró su mano alrededor de la medalla de plata con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Enséñame todo lo que sabes, Diego Montalvo. O Álvarez de Toledo. No me importa qué nombre uses, su voz era puro acero. Solo quiero justicia. Justicia, repitió Diego. ¿O venganza? ¿No son lo mismo?, preguntó ella. Diego no respondió. Porque no tenía respuesta. Después de 3 años huyendo, después de todas las muertes que había visto y causado, ya no estaba seguro de conocer la diferencia. Lo único que sabía con certeza era esto: había encontrado a alguien que entendía su dolor. Alguien que había sido traicionada por el mismo hombre que lo perseguía. Y juntos, quizá, podrían hacer que Rodrigo Salazar pagara por todo lo que había destruido. O morir intentándolo. Diego cabalgó hacia Mérida al amanecer siguiente. Dejó a Paloma con el revólver cargado y una advertencia clara grabada en voz firme. Cualquiera que no sea yo y toque esa puerta, dispara sin preguntar. Ella asintió. De pie en el porche con el arma en la mano. Ya no temblaba al sostenerla. Sus dedos conocían el peso. El balance. La promesa de violencia contenida en acero y pólvora. El pueblo de Mérida era un cúmulo de edificios blancos aferrándose a ruinas romanas que llevaban 1000 años desmoronándose. Una taberna. Una tienda general. Una herrería. Un burdel discreto con ventanas cerradas incluso al mediodía. El polvo y el pecado compartían las mismas calles estrechas. Diego encontró a Mateo Ruiz en la esquina de la taberna Los Arcos. Como habían acordado mediante un mensaje escueto enviado la tarde anterior con un muchacho del pueblo. Mateo el Tuerto Ruiz. Habían servido juntos en el 3er regimiento carlista. Mateo perdió el ojo izquierdo en la batalla de Treviño cuando un fragmento de metralla le atravesó el cráneo. Debió morir. No murió. Desde entonces usaba un parche de cuero negro sobre la cuenca vacía. El ojo que le quedaba veía más que muchos hombres con los dos. Veía verdades que otros preferían ignorar. Dicen que estás metido hasta el cuello otra vez, Montalvo, dijo Mateo mientras Diego se sentaba a la mesa de madera gastada. Pidió vino. Vino malo y caliente, pero era lo único disponible. Lo bebió de todos modos. Diego puso la tablilla de madera sobre la mesa. Los símbolos gitanos tallados en la veta oscura. Traduce esto. Mateo examinó la tablilla con cuidado. Su rostro endurecido por años de sol y violencia se puso más oscuro aún. Asterisco vientre vacío. Sentencia de muerte, asterisco, levantó la vista. ¿Dónde conseguiste esto? De una mujer que su clan enterró viva por estéril. Los gitanos no juegan cuando sentencian a alguien. Mateo bebió su vino de un trago. Pero esto huele a algo más que justicia tribal.
Diego se inclinó hacia adelante. Bajó la voz aunque la taberna estaba casi vacía a esa hora temprana. Cuéntame todo lo que sepas sobre Salazar. Mateo silbó bajito entre dientes. Así que finalmente te encontró. No todavía. Pero lo hará pronto. Padre Miguel soltó mi nombre real ayer frente a un arriero. Para la noche toda la comarca sabrá que Diego Montalvo es en realidad Diego Álvarez de Toledo. El hombre que ejecutó a Antonio Salazar. Entre otros, Diego apretó el vaso con fuerza. Necesito saber qué ha estado haciendo Rodrigo estos últimos años. Mateo se echó hacia atrás en la silla. Su ojo único recorrió la taberna verificando que nadie escuchara. Luego habló en voz baja. Cada palabra medida. Salazar está comprando toda la tierra entre aquí y la frontera portuguesa. No importa el precio. Pero si alguien se niega a vender, hizo una pausa significativa. Aparecen muertos. Siempre con la misma historia. Bandoleros. O gitanos. O carlistas desertores. Como los Mendoza. Y los Torres. Y los Vargas, Mateo asintió. La familia Vargas se negó a vender su terreno junto al río. Buena tierra. Agua todo el año. 3 días después estaban en el barranco de las Cruces. El padre, la madre, 2 hijos. Todos con balas en la espalda. ¿Y Núñez? El alguacil Núñez está en el bolsillo de Salazar desde hace años. Lo llaman incursión de bandoleros o lo que sea conveniente. Nunca investiga de verdad. Nunca encuentra culpables. Diego sintió la rabia arder en su pecho como brasas aviadas por el viento. ¿Y los gitanos? ¿Qué papel juegan en esto? Mateo vaciló. Miró su vaso vacío. Diego pidió otra ronda. Cuando el vino llegó, Mateo bebió primero antes de hablar. Salazar hizo un trato con Joaquín Vargas. El curandero que lidera la facción más violenta del clan gitano, su voz era apenas un murmullo. Les da paso libre para cazar en sus tierras. Para acampar donde quieran. A cambio, ellos no molestan sus propiedades. Y cuando Salazar necesita que alguien desaparezca, los gitanos se encargan del trabajo sucio, terminó Diego. O al menos se llevan la culpa. Mateo se inclinó sobre la mesa. Escucha bien, Diego. Salazar está pagando a toda pistola suelta en el territorio. Hombres duros de Badajoz, de Cáceres, incluso trajo algunos desde Sevilla. Dicen que tiene 15 hombres armados en su hacienda en este momento. ¿Por qué tantos? Porque está paranoico. Desde que mataron a su hermano, confía en nadie. Duerme con guardias en la puerta. Nunca va a ningún lado sin escolta. El ojo de Mateo encontró el de Diego. Y ahora que sabe dónde estás, vendrá con todo. Diego procesó la información en silencio. Bebió su vino despacio. Pensando. Calculando probabilidades. Hay algo más que debes saber, dijo Mateo después de otro silencio largo. Sobre la mujer gitana que salvaste. Paloma. Su hermana Esmeralda trabajaba para Salazar. Cocinera en su hacienda. Hermosa mujer. Salazar la quería. Ella se negó. Un mes después apareció muerta con el cuello cortado. Ya lo sé, dijo Diego. Paloma me lo contó. Y me mostró la medalla que encontraron junto al cuerpo de Esmeralda. ¿Una medalla de plata con un dragón? Diego asintió. Mateo silbó de nuevo. Más alto esta vez. Esa medalla pertenecía a Antonio Salazar. La llevaba siempre al cuello. Yo la vi cuando lo ejecutaste. Se la quitaste antes de disparar porque el comandante quería conservar objetos de valor de los prisioneros. El mundo se detuvo de nuevo. Diego sintió como si le hubieran golpeado el pecho con un martillo. ¿Estás diciendo que?
Estoy diciendo que Rodrigo Salazar plantó la medalla de su hermano muerto junto al cuerpo de Esmeralda para incriminarte por su asesinato. Mateo lo miró fijamente. Te culpó de matar a la gitana para tener excusa legal de casarte. Venganza disfrazada de justicia. Dos pájaros de un tiro. Diego apretó los puños sobre la mesa. La madera crujió bajo la presión. Todo tenía sentido ahora. Cada pieza del rompecabezas encajaba con claridad horrible. Salazar había asesinado a Esmeralda porque ella lo rechazó. Plantó la medalla de Antonio para culpar a Diego. Luego usó a Núñez para difundir la historia del carlista desertor asesino. Y cuando Paloma empezó a hacer preguntas sobre la muerte de su hermana, cuando se volvió incómoda, Salazar convenció a Joaquín Vargas de declararla maldita y enterrarla viva. Eliminación limpia. Sin rastros. Excepto que Diego la salvó. Y ahora ambos sabían demasiado. Gracias, Mateo, dijo Diego poniéndose de pie. Dejó monedas en la mesa. Más de lo que costaba el vino. Ten cuidado, hermano, Mateo lo agarró del brazo. Salazar viene con todo. No será como la guerra. No habrá reglas. No habrá honor. Solo muerte. Lo sé. ¿Qué vas a hacer? Diego lo miró con ojos que habían visto demasiadas batallas. Voy a terminar lo que él empezó. Una forma u otra. Salió de la taberna. El sol de la mañana lo cegó momentáneamente. Parpadeó ajustando la vista. Y entonces escuchó la voz detrás de él. Así que el famoso Álvarez de Toledo sale finalmente de su agujero. Diego se volvió lentamente. Dos hombres bloqueaban la calle. Pistoleros. Se notaba en cómo llevaban las armas. En cómo se paraban con las piernas separadas y las manos cerca de los revólveres enfundados. El que había hablado era alto y delgado como un látigo. Tenía cicatrices de viruela marcándole el rostro como un mapa de caminos viejos. Sus ojos eran del color del barro seco. Me llamo Diego Montalvo, dijo Diego con voz tranquila. No sé de quién hablas. Claro que no, el pistolero escupió tabaco en el polvo. Por eso Padre Miguel gritaba tu nombre real ayer como un loco mientras el arriero Sánchez escuchaba cada palabra. El segundo pistolero se movió hacia el flanco de Diego. Más joven. Quizá 20 años. Con la arrogancia de quien aún no ha visto morir a un amigo frente a sus ojos. Don Rodrigo paga bien por carlistas desertores, dijo el joven con una sonrisa torcida. Especialmente por el que mató a su hermano. Diego midió las distancias. 8 metros hasta el pistolero de las cicatrices. 5 hasta el joven. La calle era estrecha. Sin cobertura cercana. Su revólver descansaba en el holster. 6 balas. 2 hombres. Probabilidades aceptables. Salazar no paga lo suficiente para morir por él, dijo Diego. Su mano se movió casi imperceptiblemente cerca de su arma. Váyanse ahora. Olviden que me vieron. El pistolero cicatrizado se rió. Era una risa seca como hojas muertas. Nos pagarán lo mismo vivo o muerto. Y muerto es más fácil de transportar. Su mano se movió hacia su revólver. Diego fue más rápido. Había desenfundado miles de veces. En prácticas. En batallas. En situaciones donde un segundo significaba la diferencia entre respirar o sangrar. Su revólver salió del holster en un movimiento fluido como agua. El martillo ya estaba montado. Su dedo apretó el gatillo. El disparo tronó en la calle estrecha como un trueno atrapado entre las paredes blancas. La bala golpeó al pistolero cicatrizado en el pecho. Justo encima del corazón. Cayó hacia atrás. Su propia arma disparó al aire. La bala perdida arrancó tejas de un techo. El joven pistolero logró sacar su revólver.
Disparó apresurado. La bala pasó junto a la oreja de Diego tan cerca que sintió el calor del plomo. Diego giró. Se arrodilló. Disparó en un solo movimiento continuo. Su bala atravesó el cuello del joven. Sangre brotó como una fuente oscura. El muchacho soltó su arma. Se llevó las manos a la garganta intentando detener la hemorragia que no se detendría. Cayó de rodillas. Luego de bruces. El polvo de la calle absorbió su sangre formando charcos oscuros. Todo había durado menos de 4 segundos. La calle quedó en silencio. Solo el zumbido en los oídos de Diego por los disparos. El olor a pólvora quemada flotando en el aire quieto. Mateo salió corriendo de la taberna. Su revólver desenfundado. Se detuvo al ver los cuerpos. Mierda, Diego. No me dejaron opción. Las puertas empezaron a abrirse. Rostros asomándose. Mujeres gritando. Niños llorando. El alguacil Núñez apareció desde la calle lateral. Llevaba su escopeta. Detrás de él venían 2 ayudantes armados con carabinas. Montalvo, gritó Núñez. Suelta el arma. Estás arrestado por asesinato. Diego no soltó el revólver. Lo mantuvo apuntando al suelo pero listo. Fue defensa propia, Núñez. Ellos desenfundaron primero. Hay testigos. Los únicos testigos que veo son 2 hombres muertos. El alguacil amartilló su escopeta. Suelta el arma o te mato aquí mismo. Mateo se interpuso entre ellos. Yo lo vi todo, Núñez. Diego dijo la verdad. Esos pistoleros le dieron caza. Él solo se defendió. Apártate, tuerto. Esto no es tu problema. Si lo es, Mateo no se movió. Su propio revólver ahora apuntaba discretamente al alguacil. Porque si le disparas a Diego, yo te disparo a ti. Y luego tus ayudantes me disparan a mí. Y todos morimos en esta calle de mierda por culpa de Salazar. Núñez palideció. Miró a Mateo. Miró a Diego. Miró a los cuerpos en el polvo. Lentamente bajó la escopeta. Lárgate, Montalvo. Vuelve a tu agujero. Pero escucha bien, Salazar viene por ti. Y cuando venga, no habrá tuerto que te salve. Diego no respondió. Recargó su revólver con movimientos mecánicos precisos. 6 balas nuevas en el tambor. Lo enfundó. Montó su caballo. Mateo montó el suyo. Cabalgaron juntos fuera del pueblo mientras las miradas de los habitantes los seguían como cuervos esperando carroña. Cuando estuvieron lejos de oídos indiscretos, Mateo habló. Tienes que irte, Diego. Deja la hacienda. Cruza la frontera a Portugal. ¿Desaparece de verdad esta vez? No. No. Ese es tu plan. Mateo lo miró con su ojo único lleno de preocupación. Salazar traerá a todos sus hombres. 15 pistoleros armados. Tal vez más. No puedes ganarle solo. No estaré solo, Diego espoleó su caballo. Tengo a Paloma. Una mujer que aprendió a disparar hace una semana. Mateo negó con la cabeza. Dios, hermano. Vas a morir. Tal vez, Diego lo miró. ¿Vendrás a ayudarme cuando llegue ese día? Mateo cabalgó en silencio largo rato. Finalmente suspiró. Claro que sí, bastardo terco. Supongo que me debes eso desde que me salvaste en Treviño. Diego sonrió por primera vez en días. Pensé que habíamos quedado en paz por eso. Nunca quedamos en paz. Mateo le devolvió la sonrisa. Por eso sigo aquí molestándote. Se separaron en un cruce de caminos. Mateo hacia su casa en las afueras de Mérida. Diego hacia su hacienda donde Paloma esperaba.
Mientras cabalgaba, Diego sintió el ardor en su hombro derecho donde la bala del joven pistolero lo había rozado. No era profundo, pero sangraba manchando su camisa. Otro recordatorio de que la violencia siempre deja marca, incluso cuando ganas. Diego llegó a la hacienda cuando el sol estaba en su cenit. Paloma salió corriendo al verlo. Sus ojos se agrandaron al ver la sangre en su camisa. ¿Qué pasó? Nada grave. Solo un rasguño. Ella no le creyó, pero tampoco discutió. Lo ayudó a desmontar. Lo llevó adentro. Rasgó su camisa para ver la herida. El roce de bala había abierto un surco en su hombro. Sangraba, pero no era profundo. No había tocado hueso ni arteria. Paloma trabajó en silencio. Limpió la herida con agua hervida. Aplicó un ungüento que olía a hierbas amargas. Vendó con tiras de tela limpia. Sus manos eran firmes. Precisas. No temblaban. ¿Dónde aprendiste esto?, preguntó Diego. Mi madre era curandera. Me enseñó antes de morir. Sus dedos ataron el vendaje con un nudo perfecto. Los gitanos siempre saben de heridas. Vivimos con violencia desde que nacemos. Como los soldados. Sí, ella lo miró a los ojos. Como los soldados. Cuando terminó, Paloma se sentó a su lado. Diego le contó todo. Su conversación con Mateo. La verdad sobre la medalla de Antonio Salazar. El tiroteo en la calle. Maté a 2 hombres hoy, dijo al final. Su voz era plana. Sin emoción. No fue la primera vez. No será la última. Lo sé. ¿No te molesta vivir con un asesino? Paloma lo miró largamente antes de responder. Todos somos asesinos de algo, Diego. Tú matas hombres. Yo maté mi inocencia hace años cuando entendí que el mundo no tiene piedad para los débiles. Hizo una pausa. La diferencia es que tú matas por necesidad. Salazar mata por placer. Afuera escucharon el sonido de un caballo aproximándose. Diego se puso de pie. Tomó su rifle. Se apostó junto a la ventana. Un solo jinete. Joven. Vestido con ropas gitanas. No traía armas visibles. Paloma miró por la ventana. Jadeó. Es Lucas. Mi hermano. Salió corriendo antes de que Diego pudiera detenerla. El joven desmontó. Paloma lo abrazó con fuerza. Él la sostuvo como si no creyera que estuviera viva. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Lucas era delgado pero fibroso. 19 años quizá. Tenía los mismos ojos oscuros de Paloma. El mismo cabello negro como ala de cuervo. Miró a Diego con desconfianza inmediata. ¿Eres tú?, preguntó con voz dura. ¿El carlista que mató a Esmeralda? Diego no respondió. Solo lo observó en silencio. Lucas, no, dijo Paloma rápidamente. Diego me salvó la vida. No tiene nada que ver con la muerte de nuestra hermana. Como lo sabes, el muchacho señaló a Diego con dedo acusador. Él usa el nombre Montalvo ahora. Pero su verdadero nombre es Álvarez de Toledo. El hombre que todos buscan por asesinar a Esmeralda. Fue Salazar, dijo Diego con voz tranquila. Mató a tu hermana porque ella lo rechazó. Luego plantó evidencia para culparme. ¿Y esperas que te crea? No espero nada, Diego puso el rifle sobre la mesa. Pero Paloma te dirá la verdad. Y tú decidirás si me crees o no. Lucas miró a su hermana. Ella asintió. Es verdad, Lucas. Salazar mató a Esmeralda. Y luego convenció a Joaquín de enterrarme viva para silenciarme. El muchacho se tambaleó como si lo hubieran golpeado. Joaquín, su voz se quebró.
Siempre sospeché que había algo oscuro en todo esto. Pero no quería creerlo. Se sentó pesadamente en el escalón del porche. Enterró su rostro en las manos. Paloma se arrodilló junto a él. Le habló en voz baja en su idioma gitano. Palabras suaves que Diego no entendía pero cuyo significado era claro. Consuelo. Comprensión. Hermandad. Finalmente Lucas levantó la vista. Miró a Diego con ojos enrojecidos. Si lo que dices es verdad, entonces quiero ayudar. Quiero que Salazar pague por lo que le hizo a Esmeralda. ¿Y a Paloma? ¿Sabes disparar?, preguntó Diego. Un poco. Cazo conejos a veces. No es lo mismo que disparar a hombres. Lo sé. Lucas se puso de pie. Enderezó la espalda. Pero quiero aprender. Enséñame. Diego estudió al muchacho. Vio determinación en sus ojos. Vio rabia controlada. Vio potencial. Está bien, dijo finalmente. Pero si te unes a esto, no hay vuelta atrás. Cuando Salazar venga, vendrá a matar. Y tendrás que estar dispuesto a matar también. Lucas asintió sin vacilar. Estoy listo. Paloma abrazó a su hermano de nuevo. Esta vez con alivio y gratitud. Diego los observó. Dos hermanos reunidos después de creer que nunca volverían a verse. Unidos por pérdida y sed de justicia. Pensó en su propia familia perdida. Carmen. Lucía. Rostros que solo visitaban sus sueños ahora. Y por primera vez en 3 años sintió algo parecido a esperanza. Quizá no podía salvar a su propia familia. Pero podía ayudar a esta familia rota a encontrar cierre. Podía darles la oportunidad de vengar a su hermana muerta. Y en el proceso, quizá encontraría su propia redención. O al menos moriría intentándolo. Los días siguientes pasaron en preparación constante. Diego entrenaba a Lucas cada mañana. El muchacho aprendía rápido. Tenía buen ojo natural. Mano firme. Y lo más importante, no dudaba al apretar el gatillo. Paloma continuaba mejorando también. Ahora podía dar en blancos móviles a 20 metros. Recargar en menos de 30 segundos. Disparar desde diferentes posiciones. Por las tardes cavaban trincheras poco profundas alrededor de la hacienda. Fosos disimulados con ramas y tierra. Trampas para caballos. Cualquier cosa que pudiera darles ventaja cuando llegara el ataque. Porque todos sabían que llegaría. Era solo cuestión de tiempo. Una noche, después de la cena, Diego sacó mapas viejos de la región. Los extendió sobre la mesa bajo la luz de velas parpadeantes. Salazar vendrá desde el este, dijo trazando una línea con el dedo. Su hacienda está a 2 horas de aquí. Traerá al menos 15 hombres. Quizá más. ¿Y Joaquín?, preguntó Paloma. Los gitanos acampan cerca del río Guadiana. A 1 hora hacia el sur. Si Salazar llama a Joaquín, podrían sumar otros 6 o 7 guerreros. Lucas silbó bajito. 20 hombres contra 3. No son buenas probabilidades. No, Diego lo miró. Por eso necesitamos ser más inteligentes. Usar el terreno. Hacerlos venir hacia nosotros donde tenemos ventaja. Trazó círculos en el mapa marcando posiciones defensivas. Campo de tiro desde el techo. Cobertura detrás del muro de piedra. Ángulos ciegos que podían usar para emboscadas. El objetivo no es matarlos a todos, explicó. Es causarles tantas bajas que se retiren. Hacer que el costo de seguir peleando sea mayor que el beneficio. ¿Y si no se retiran?, preguntó Paloma en voz baja. Diego no respondió inmediatamente. Miró la vela. La llama bailando en corrientes de aire invisible. Entonces peleamos hasta el final.
Y nos llevamos a tantos como podamos antes de caer. El silencio llenó la habitación. Lucas fue el primero en hablar. Acepto esos términos. Yo también, dijo Paloma. Su mano encontró la de Diego sobre la mesa. La apretó con fuerza. Diego sintió algo extraño en el pecho. Calor. Conexión. Algo que no había sentido desde que perdió a Carmen. No era amor. No todavía. Era algo más crudo. Más honesto. Era respeto mutuo nacido de dolor compartido. Era confianza forjada en fuego. Era la certeza de que ninguno estaría solo cuando llegara la oscuridad final. Hay algo más que deben saber, dijo Diego después de un momento. Sobre por qué Salazar me odia tanto. Les contó sobre la guerra carlista. Sobre la plaza de Cáceres. Sobre los 7 prisioneros arrodillados en el barro. Sobre Antonio Salazar suplicando por su vida. Sobre el disparo que cambió todo. Cuando terminó, Paloma y Lucas lo miraban con expresiones imposibles de leer. ¿Alguna vez te arrepentiste?, preguntó Lucas. Cada día desde entonces, Diego no mintió. Pero eso no cambia nada. Lo hice. Y Rodrigo tiene derecho a su venganza. No tiene derecho a matar inocentes, dijo Paloma con firmeza. Esmeralda no tuvo nada que ver con la guerra. Yo no tuve nada que ver con ella. Las familias que asesinó para robar sus tierras no tuvieron nada que ver. Salazar dejó de buscar justicia hace mucho tiempo, agregó Lucas. Ahora solo busca poder. Y nosotros estamos en su camino. Diego asintió lentamente. Por eso debemos estar listos. Porque cuando venga, no vendrá solo por mí. Vendrá por todos nosotros. 3 días después, Mateo llegó cabalgando duro. Su caballo cubierto de espuma. Polvo blanco marcando su camino. Vienen, dijo sin bajarse de la montura. Salazar reunió a todos sus hombres. Vi 15 pistoleros. Tal vez más. Y Joaquín está con ellos. Traerá guerreros gitanos. ¿Cuándo?, preguntó Diego. Mañana al amanecer. Quieren atacar con la primera luz cuando estés medio dormido. Diego miró al cielo. El sol ya se hundía hacia el horizonte pintándolo de naranja y púrpura. Una noche, murmuró. Tenemos una noche para prepararnos. Más de lo que tenían los Vargas, dijo Mateo bajando finalmente de su caballo. ¿Qué necesitas que haga? Diego le agradeció con un apretón de mano que comunicaba más que 1000 palabras. Trabajaron toda la noche. Terminaron las trincheras. Apilaron sacos de arena en las ventanas. Distribuyeron munición en posiciones estratégicas. Mateo tenía una escopeta de 2 cañones calibre 12. Suficiente para destrozar a cualquiera que se acercara demasiado. Diego subió al techo. Desde ahí podía ver 300 metros en todas direcciones. Campo de tiro perfecto para su rifle Remington. Paloma y Lucas se apostaron en las ventanas este y oeste. Cada uno con revólver y carabina. Suficiente munición para resistir un asedio prolongado. Cuando la luna llena se alzó sobre el valle, Diego bajó del techo por última vez antes del amanecer. Encontró a Paloma sentada en el porche, mirando las estrellas. Se sentó junto a ella sin decir nada. ¿Tienes miedo?, preguntó ella después de un largo silencio. Sí. Yo también. Bien, Diego la miró. El miedo te mantiene viva. Te hace cuidadosa. Los hombres sin miedo mueren jóvenes. Paloma sonrió levemente. ¿Por eso sobreviviste la guerra? ¿Por qué tenías miedo? Sobreviví porque era mejor disparando que los hombres que querían matarme, hizo una pausa. Y porque tuve suerte. Mucha suerte. Espero que nuestra suerte dure un día más. Diego no respondió.
Porque la suerte era voluble, caprichosa. No se podía confiar en ella. Solo se podía confiar en habilidad, en preparación, en voluntad de hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Paloma recostó su cabeza en el hombro de Diego. Él se tensó por un momento. Luego se relajó. Era la primera vez que alguien lo tocaba con afecto desde Carmen. Desde aquellos últimos días cuando sostuvo la mano de su esposa mientras la fiebre la consumía. Gracias, susurró Paloma. Por salvarme. Por enseñarme a defenderme. Por darme oportunidad de vengar a Esmeralda. No me agradezcas todavía, dijo Diego. Puede que todos muramos mañana. Lo sé, ella levantó la vista hacia él. Sus ojos reflejaban la luz de la luna. Pero si voy a morir, prefiero morir luchando junto a alguien que me respeta. Alguien que me ve como igual. No como posesión. Diego sintió algo moverse en su pecho. Algo que había estado congelado durante 3 años empezaba a derretirse lentamente. No era amor. No todavía. Pero era el principio de algo. Una chispa. Una posibilidad. Y en una noche antes de la guerra, eso era más de lo que esperaba tener. Se quedaron así hasta que el cielo empezó a aclararse en el este. Hasta que el amanecer anunció el día que cambiaría todo. Entonces se pusieron de pie. Revisaron sus armas. Ocuparon sus posiciones. Y esperaron a que llegara la tormenta. El amanecer llegó lento como sangre derramándose en el horizonte. Diego estaba en el techo. Rifle en mano. Escaneando el valle con ojos entrenados para detectar movimiento antes de que se volviera amenaza. Nada todavía. Solo el viento moviendo las encinas. El canto temprano de pájaros que no sabían que este día traería muerte. Entonces vio el polvo. Al este. Una columna delgada alzándose contra el cielo cada vez más claro. Jinetes. Muchos. Acercándose a velocidad constante. Diego silbó. La señal acordada. Abajo, Paloma, Lucas y Mateo ocuparon sus posiciones. Ventanas barricadas. Armas cargadas. Corazones latiendo rápido pero manos firmes. Pero el polvo no venía del este. Venía del norte. Diego frunció el ceño. Ajustó su mirada. No era una columna grande. Solo un jinete. Uno solo. Galopando como si el infierno lo persiguiera. Cuando estuvo más cerca, Diego reconoció la mula. Y al jinete encorvado sobre ella. Padre Miguel. El viejo sacerdote casi cayó del animal cuando llegó al patio. Diego bajó del techo de un salto. Corrió hacia él. Padre. ¿Qué hace aquí? El rostro de Padre Miguel estaba blanco como las calorías. Sus ojos brillaban con una lucidez terrible que Diego no había visto en meses. Tuve que venir, jadeó el anciano. Tuve que decirte la verdad antes de que sea demasiado tarde. Diego lo ayudó a sentarse en el porche. Paloma trajo agua. El padre bebió con manos temblorosas. ¿Qué verdad, padre? El anciano lo miró con ojos llenos de lágrimas y arrepentimiento. Tu esposa, Diego. Carmen. Y tu hija Lucía. No murieron de fiebre. El mundo se detuvo. El aire salió de los pulmones de Diego como si lo hubieran golpeado. ¿Qué? Fueron envenenadas, las lágrimas corrían por las mejillas arrugadas del sacerdote. Salazar envenenó el pozo del pueblo en Plasencia. Mató a 8 familias. Lo hizo parecer brote de fiebre pero no lo era. Era venganza. Contra ti. Diego sintió como si algo se rompiera dentro de su pecho. No. No puede ser. Yo lo supe, continuó Padre Miguel con voz quebrada.
Vi a los hombres de Salazar cerca del pozo la noche anterior al primer caso de fiebre. Sospeché pero no dije nada. Porque tenía miedo. Porque era un cobarde, sollozó. He cargado esa culpa durante 3 años. Ha carcomido mi mente como el veneno carcomió a tu familia. Y ahora necesitas saber la verdad antes de que mueras sin saberla. Diego cayó de rodillas. Todo este tiempo había pensado que Carmen y Lucía murieron por mala suerte. Por enfermedad. Por el capricho cruel del destino. Pero no. Fueron asesinadas. Por Rodrigo Salazar. Como castigo por la muerte de Antonio. El dolor que había enterrado durante 3 años estalló como una presa rota. Diego gritó. Un grito animal de pura agonía que salió de lo más profundo de su alma destrozada. Paloma se arrodilló junto a él. Lo abrazó con fuerza mientras él temblaba con sollozos secos. Lo siento, susurraba ella. Lo siento mucho, Diego. Lentamente, muy lentamente, el dolor se transformó en algo más. Rabia. Rabia pura. Ardiente. Consumidora. Diego se puso de pie. Sus ojos ya no mostraban tristeza. Solo furia helada. Gracias, padre, dijo con voz que no parecía la suya. Por decirme la verdad. Lo siento, hijo. Debí decirlo antes. Debí tener valor. El pasado ya no importa, Diego cargó su rifle. Introdujo una bala en la recámara. El sonido metálico resonó en el aire de la mañana. Lo único que importa es lo que hago ahora. Subió de nuevo al techo. Vio la columna de polvo al este. Más cercana ahora. Mucho más cercana. Salazar venía. Y esta vez, Diego no pelearía solo por sobrevivir. Pelearía por vengar a su familia asesinada. Por Carmen. Por Lucía. Por todos los que Salazar había destruido. Y no se detendría hasta que ese hombre pagara con sangre. Aparecieron al amanecer completo. 18 jinetes emergieron de la bruma matutina como espectros cabalgando desde el infierno. Al frente, un hombre en caballo negro. Alto. Vestido de negro completo. Incluso de esta distancia, Diego podía ver la arrogancia en cómo se sentaba en la montura. Don Rodrigo Salazar. Detrás de él, 15 pistoleros armados hasta los dientes. Rifles. Revólveres. Escopetas. Munición suficiente para arrasar un pueblo pequeño. Y en el flanco sur, emergiendo del bosque de encinas, Joaquín Vargas con 8 guerreros gitanos. Arcos. Cuchillos. Algunos llevaban viejas pistolas de chispa. Diego contó rápidamente. 24 hombres en total. Contra 4 defensores. Probabilidades imposibles. Pero Diego había sobrevivido probabilidades imposibles antes. Salazar detuvo su caballo a 100 metros de la hacienda. Justo fuera del alcance efectivo de rifle. Era inteligente. No se arriesgaría innecesariamente. Levantó una mano. Sus hombres se detuvieron. Diego Álvarez de Toledo gritó con voz que llevaba bien en el aire quieto de la mañana. Sal y enfrenta tu castigo como hombre. Diego no respondió. Apuntó cuidadosamente a través de la mira de su rifle. 100 metros. Viento cruzado leve de izquierda a derecha. Sol bajo en el este afectando visibilidad. Compensó. Exhaló. Apretó el gatillo. El disparo tronó. La bala pasó a 30 centímetros de la cabeza de Salazar. El hombre se tiró del caballo con un grito. Sus hombres dispersaron buscando cobertura. Esa es mi respuesta, gritó Diego. Ven a buscarme si te atreves, cobarde. Salazar se puso de pie detrás de una roca. Su rostro rojo de rabia. Mátenlos.
Mátenlos a todos. El infierno se desató. Los pistoleros abrieron fuego. Balas silbaron a través del aire. Golpearon las paredes de piedra. Arrancaron tejas del techo. Diego disparó de nuevo. Un pistolero cayó de su caballo con un agujero en el pecho. Paloma disparó desde la ventana este. Su bala alcanzó a otro hombre en el hombro. No lo mató, pero lo sacó de la pelea gritando. Lucas disparó su carabina. Erró, pero obligó a 3 hombres a buscar mejor cobertura. Mateo esperó hasta que un pistolero se acercó demasiado a la ventana oeste. Disparó su escopeta de 2 cañones. El hombre literalmente voló hacia atrás. La mitad de su pecho desaparecido. El trueno de disparos era constante. Ensordecedor. El olor a pólvora quemada llenaba el aire como niebla tóxica. Diego recargó. Disparó. Recargó. Disparó. Cada bala contaba. Cada disparo tenía propósito. No había espacio para fallas. 2 pistoleros intentaron flanquear por el norte. Cayeron en una de las trampas de foso. Caballos relincharon. Hombres gritaron. Uno se rompió la pierna. El otro quedó atrapado bajo su montura muerta. Mateo los remató con 2 disparos de revólver. 5 hombres caídos en los primeros 5 minutos. Salazar gritaba órdenes frenéticas. Sus hombres estaban desorganizados. No esperaban resistencia tan feroz. Pero Joaquín era más astuto. Los guerreros gitanos no atacaron frontalmente. Se dispersaron. Usaron el terreno. Se movieron como sombras entre las rocas y matorrales. Una flecha atravesó el sombrero de Diego. Pasó tan cerca que sintió el viento de su paso. Giró. Vio el guerrero que había disparado. Le devolvió el favor con una bala de rifle. El gitano cayó sin sonido. Pero había más. Muchos más. Y eran buenos. Demasiado buenos. La batalla rugió durante 1 hora. Diego había perdido la cuenta de cuántas veces había recargado. Sus dedos sangraban por el roce del metal caliente. Sus oídos zumbaban por el estruendo constante. Pero seguía disparando. Abajo, Paloma y Lucas mantenían sus posiciones. Paloma había sido rozada por una bala en el brazo. Sangre manchaba su vestido, pero seguía disparando. Su rostro era máscara de concentración feroz. Lucas había matado a 2 hombres. El primero lo hizo vomitar después. El segundo apenas lo inmutó. Así era la guerra. Te endurecía o te mataba. Mateo había abandonado la escopeta vacía. Ahora usaba su revólver. 6 disparos. 6 blancos. Nunca desperdiciaba una bala. Pero la munición menguaba. Y los atacantes seguían viniendo. Salazar había perdido 8 hombres. Joaquín había perdido 4 guerreros. Pero aún quedaban suficientes para abrumar la defensa si coordinaban un asalto final. Diego sabía que venía. Era solo cuestión de tiempo. Entonces vio a Salazar reunir a sus hombres restantes. Hablando. Gesticulando. Planeando. Diego apuntó. Pero Salazar estaba detrás de cobertura sólida. No había tiro limpio. Frustración ardió en su pecho. Necesitaba terminar esto. Necesitaba a Salazar muerto. Por Carmen. Por Lucía. Por todos. Como si leyera sus pensamientos, Salazar apareció de repente en campo abierto. Caminando hacia la hacienda con las manos levantadas. «¡Alto el fuego!», gritó. «Quiero hablar». Diego no bajó su rifle. Pero no disparó. «Habla entonces». «Está superado, Álvarez», gritó Salazar. «Te quedan quizás 50 balas. Nosotros tenemos cientos».
Puedo esperar hasta que se te acabe la munición. O puedes rendirte ahora. ¿Para qué me cuelgues? Para que mueras rápido, Salazar sonrió. Era la sonrisa de un tiburón. Entrega a la gitana. Ella me pertenece. Es testigo del asesinato de su hermana. Debe ser juzgada. Tú mataste a Esmeralda, gritó Diego. Todos lo sabemos. Puedes probarlo, Salazar se rió. Yo tengo al alguacil. Tengo testigos comprados. Tengo la medalla de mi hermano que encontraron junto al cuerpo. ¿Qué tienes tú? ¿La palabra de una gitana? ¿La de un asesino desertor? Diego apretó la mandíbula tan fuerte que sus dientes crujieron. Te voy a matar, Salazar. Lo juro. Muchos lo han intentado. El terrateniente dio la espalda desdeñosamente. Tienes hasta el mediodía para rendirte. Después arrasamos la hacienda con ustedes adentro. Regresó caminando hacia sus hombres. Diego pudo haberle disparado en la espalda. Pero algo lo detuvo. Quizá era honor residual de sus días de soldado. Quizá era saber que matar a Salazar así no traería verdadera satisfacción. O quizá simplemente quería verle la cara cuando finalmente cayera. Diego bajó del techo. Necesitaba hablar con los demás. Necesitaban un plan. Encontró a Paloma vendando su propio brazo. La herida no era profunda pero necesitaba atención. Deja que lo haga yo, dijo Diego. Ella negó con la cabeza. Puedo hacerlo sola. Tú revisa a Lucas y Mateo. Había cambiado tanto desde aquella mujer enterrada en el barranco. Ahora era dura. Firme. Una guerrera en todo sentido. Diego encontró a Mateo recargando metódicamente todas sus armas. ¿Cuánta munición nos queda?, preguntó. Mateo hizo cuentas rápidas. 73 balas para rifle. 42 para revólver. 22 para carabina, miró a Diego. Suficiente para otra hora de combate intenso. Quizá 2 si somos cuidadosos. No tenemos 2 horas. Lo sé. Lucas apareció desde la cocina. Traía pan y agua. Deberían comer algo, dijo. Necesitarán fuerzas para lo que viene. El muchacho había madurado años en las últimas horas. Ya no era el joven impulsivo que llegó buscando venganza. Era un hombre que había matado. Que había visto muerte. Que entendía el costo real de la violencia. Se sentaron en silencio. Comiendo sin apetito. Bebiendo agua que sabía a polvo. Afuera, el sol subía hacia su cenit. Mediodía se acercaba. Tengo que decirles algo, dijo Paloma de repente. Su voz tranquila pero firme. Todos la miraron. Ella se tocó el vientre con una mano protectora. Estoy embarazada. El silencio que siguió fue absoluto. Diego sintió como si lo hubieran golpeado con un martillo. ¿Qué? Llevo 2 meses, sus ojos brillaban pero su voz no flaqueaba. Lo supe hace 3 semanas pero no dije nada porque no quería que cambiara nada. No quería que me trataras como algo frágil que necesitaba protección. Paloma, Diego no sabía qué decir. No estoy maldita, Diego, una lágrima corrió por su mejilla. Nunca lo estuve. Mi cuerpo solo necesitaba sanar después de años de desnutrición en el campamento gitano. Necesitaba tiempo. Y comida adecuada. Y su voz se quebró. Y alguien que me tratara como persona, no como posesión. Lucas abrazó a su hermana. Lloraba abiertamente. Esmeralda estaría tan orgullosa de ti. Mateo sonrió. Una sonrisa triste pero genuina. Maldición, muchacha. Siempre supiste cómo cambiar las cosas en el peor momento. Diego se puso de pie. Se arrodilló frente a Paloma. Tomó sus manos en las suyas.
Si salimos de esto, dijo con voz ronca. Si sobrevivimos este día, te prometo que ese niño crecerá libre. Sin miedo. Sin vergüenza. Sin nadie que le diga que no vale nada. Cuando salimos de esto, corrigió Paloma. No, sí. ¿Cuándo? Diago la besó en la frente. Larga y suavemente. Era el primer gesto de afecto real desde Carmen. Y se sentía como traición y redención al mismo tiempo. Paloma lo entendió. Como entendía tantas cosas sin palabras. Carmen habría querido que siguieras adelante, susurró. Que encontraras algo por qué vivir de nuevo. ¿Cómo lo sabes? Porque yo habría querido lo mismo para ti si nuestros lugares estuvieran cambiados. Diego asintió. No confiaba en su voz para responder. Afuera, el sol alcanzó su punto más alto. Mediodía. Y con él llegó el asalto final. Vinieron todos a la vez. 11 pistoleros cargaron desde el este. Joaquín y sus 4 guerreros restantes desde el sur. Salazar permaneció atrás dirigiendo la masacre. Diago disparó desde el techo. 1, 2, 3 balas. 3 hombres cayeron. Pero había demasiados. Y venían demasiado rápido. Alcanzaron las defensas exteriores. Saltaron las trincheras. Usaron los cuerpos de sus compañeros muertos como cobertura. Mateo disparó su escopeta recién cargada. 2 hombres volaron hacia atrás en nubes de sangre y hueso. Paloma y Lucas disparaban tan rápido como podían recargar. Pero por cada hombre que caía, 2 más tomaban su lugar. Diego vació su rifle. Lo dejó caer. Sacó su revólver. 6 balas. 6 hombres tratando de forzar la puerta principal. Disparó. 5 quedaron. Disparó. 4. Disparó. 3. La puerta crujió bajo el impacto de golpes de hacha. Diego disparó a través de la madera. Grito al otro lado. 2 quedaban. La puerta explotó hacia adentro en una lluvia de astillas. Diego disparó al primero que entró. Directo al pecho. Cayó. El segundo le disparó primero. La bala golpeó a Diego en el costado. Fuego líquido explotó en su abdomen. Cayó al suelo. El pistolero apuntó para el disparo final. Paloma apareció desde la cocina. Disparó su revólver. La bala atravesó la garganta del hombre. Cayó gorgoteando sangre. Diego, Paloma corrió hacia él. Estoy bien, mintió Diego a través de dientes apretados. La sangre empapaba su camisa a un ritmo alarmante. Sigue luchando. Más hombres entraban por la puerta rota. Mateo los enfrentó con su cuchillo de monte. Demasiado cerca para disparar. El viejo guerrero se movía como un bailarín de muerte. Cortando. Apuñalando. Pero había demasiados. Lucas gritó desde la ventana este. Los gitanos están rodeando por atrás. Diego intentó ponerse de pie. El mundo giró. Cayó de nuevo. Paloma lo sostuvo. Quédate abajo. Yo me encargo. No. Paloma, no. Pero ella ya se había ido. Corriendo hacia la parte trasera de la hacienda donde Joaquín y sus guerreros flanqueaban. Diego se arrastró. Cada movimiento agonía pura. Alcanzó su rifle tirado. Lo recargó con dedos torpes y ensangrentados. Rodó hacia la puerta. Disparó al pistolero que forcejeaba con Mateo. El hombre cayó muerto. Mateo asintió agradecido. Tenía 3 heridas de cuchillo pero seguía luchando. Lucas apareció. Su rostro cubierto de pólvora y sangre. No toda era suya. Quedan 5 de Salazar, jadeó.
Pero Joaquín está intentando entrar por atrás. Si lo logra. Diego sabía lo que significaba. Si Joaquín rompía sus defensas desde atrás, estarían atrapados en un fuego cruzado. Tenía que moverse. Tenía que ayudar a Paloma. Se puso de pie con pura voluntad. La herida en su costado gritaba protesta. Sangre corría por su pierna. Pero caminó de todos modos. Tambaleándose pero caminando. Llegó a la puerta trasera justo cuando Joaquín la derribaba. El viejo curandero gitano entró con cuchillo ceremonial en mano. Detrás de él, 3 guerreros. Paloma estaba ahí. De pie. Revólver apuntando. «Hola, tío Joaquín», dijo con voz helada. «Vine a preguntarte algo». Joaquín se detuvo. Su rostro arrugado se torció en algo entre sorpresa y desprecio. «¿Sigues viva?» «Qué lástima». «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Paloma. «¿Por qué ordenaste mi muerte?» «No era solo por Salazar, ¿verdad?». El viejo gitano se rió. Era una risa amarga como hiel. «Tu padre me humilló durante 30 años. Elegido como líder cuando debí serlo yo. Respetado cuando yo era ignorado», escupió. «Y tu madre debió haber sido mía. Pero eligió a ese tonto. Así que mataste a Esmeralda y luego a mí. Para borrar su linaje. Para tomar lo que siempre fue mío», Joaquín avanzó. «Pero cometí un error. Debí matarte con mis propias manos en vez de enterrarte». «Sí», dijo Paloma. «Deberías haberlo hecho». Disparó. Pero Joaquín era rápido para su edad. Se lanzó a un lado. La bala erró por centímetros. Los 3 guerreros cargaron hacia Paloma. Diego disparó. Uno cayó. Lucas apareció disparando su carabina. Otro guerrero cayó gritando. El tercero alcanzó a Paloma. Chocaron. Ella cayó. Perdió su revólver. El guerrero levantó su cuchillo. Diego disparó de nuevo. Pero su puntería estaba desviada por la pérdida de sangre. Erró. El guerrero bajó el cuchillo hacia el pecho de Paloma. Ella rodó. El cuchillo enterró en el suelo donde había estado su cabeza. Pateó al hombre en la rodilla. Algo crujió. Él gritó. Ella tomó el cuchillo del suelo y lo hundió en su garganta. Sangre arterial brotó como fuente. El guerrero cayó ahogándose. Paloma se puso de pie. Cubierta de sangre. Respirando pesado. Joaquín estaba solo ahora. Todos sus hombres muertos. Se enfrentaron en el patio polvoriento. El sol brutal brillando sobre ambos. «Deberías haberme matado cuando tuviste oportunidad», dijo Paloma. Había recogido su revólver. «Ahora es demasiado tarde». «Aún puedo matarte, sobrina», Joaquín levantó su cuchillo ceremonial. «Y después mataré a tu bastardo». Paloma se tocó el vientre con su mano libre. Esmeralda estaba embarazada cuando Salazar la mató. ¿Lo sabías? Joaquín parpadeó. Confusión cruzó su rostro. ¿Qué? Estaba embarazada de Salazar. Las lágrimas corrían por las mejillas de Paloma, pero su voz era firme. Él la violó. Cuando descubrió que esperaba a su hijo, la mató para ocultar el escándalo. Y tú enterraste las pruebas. Todo para mantener feliz a tu aliado poderoso. Mentiras. Verdad. Paloma levantó el revólver. Y nunca conocerás a tu próximo sobrino. Porque hoy mueres, viejo. Joaquín cargó con un grito de rabia. Paloma disparó. La bala lo golpeó en el pecho. Se tambaleó pero no cayó. Disparó de nuevo. Otra bala en el pecho. Sangre floreciendo como flores oscuras en su camisa. Joaquín cayó de rodillas.
El cuchillo ceremonial resbaló de sus dedos. Tu padre era un tonto, jadeó. Sangre burbujeaba en sus labios. Pero tú eres digna de él. Cayó hacia adelante. Muerto antes de tocar el suelo. Paloma se quedó de pie sobre su cuerpo. Temblando. No de miedo. De liberación. Había vengado a Esmeralda. Había vengado a su padre. Había roto el ciclo de venganza que la había condenado. Diego se acercó cojeando. La abrazó con su único brazo funcional. El otro colgaba inútil sangrando. Se acabó, susurró. Pero no había terminado. Desde el frente de la hacienda llegó un grito. Mateo. Diego. Salazar está huyendo. Diego se tambaleó hacia el frente de la hacienda. El patio estaba sembrado de muertos. 14 cadáveres en total. Algunos pistoleros de Salazar. Algunos guerreros gitanos. Mateo estaba de pie junto a la puerta rota. Sangrando de múltiples heridas pero vivo. Apuntaba con su revólver hacia el valle. Allá, montado en su caballo negro, Rodrigo Salazar huía al galope. Sus hombres estaban todos muertos o agonizando. Su alianza con los gitanos rota. Su venganza fallida. Huía como el cobarde que siempre fue. Diego miró su rifle. Estaba vacío. Lo había dejado caer en alguna parte durante la pelea. Miró su revólver. 2 balas quedaban. La distancia era de al menos 200 metros. Y creciendo cada segundo. Un tiro imposible. Especialmente con una herida grave en el costado. Con pérdida de sangre. Con visión borrosa. Pero Diego había hecho tiros imposibles antes. Levantó el revólver con ambas manos. La izquierda apenas respondía, pero la usó para estabilizar. Cerró un ojo. El mundo se redujo a ese punto oscuro alejándose contra el horizonte dorado. Salazar. El hombre que envenenó a Carmen y Lucía. Que asesinó a Esmeralda. Que destruyó familias enteras por tierra y poder. Diego exhaló. Lento. Controlado. Apretó el gatillo. El disparo pareció pequeño. Insignificante en la inmensidad del valle. Por un momento nada pasó. Luego Salazar se tambaleó en su montura. Cayó hacia un lado. Golpeó el suelo en una nube de polvo. No se levantó. Diego bajó el arma. Sus piernas cedieron. Cayó sentado bruscamente. Paloma corrió hacia él. Diego. Aguanta. ¿Lo maté?, preguntó con voz débil. Mateo había corrido hacia donde cayó Salazar. Regresó 5 minutos después. Está muerto, mostró el sombrero negro de Salazar. Un agujero limpio atravesándolo de lado a lado. Tiro perfecto. Directo a la cabeza. Diego asintió. Luego todo se volvió negro. Despertó una semana después. El techo de su hacienda era lo primero que vio. Las vigas de madera que conocía tan bien. Luz dorada filtrándose por la ventana reparada. Intentó sentarse. Dolor explotó en su costado. Jadeó. No te muevas todavía, la voz de Paloma. Firme pero suave. Ella apareció en su campo de visión. Ojos cansados pero sonrientes. Vendaje limpio en su brazo donde había sido herida. ¿Cuánto tiempo? 7 días. Perdiste mucha sangre. El doctor de Mérida dijo que era un milagro que sobrevivieras. ¿Milagro? Diego se rió. Le dolió. Pura terquedad. Eso también. Diego miró alrededor. Estaba en su cama. La habitación estaba limpia. Ordenada. No había rastros de la batalla. ¿Los demás? Mateo está bien.
3 heridas de cuchillo pero ninguna grave. Ya está de pie haciendo chistes malos. Paloma sonrió. Lucas también está bien. Algunas magulladuras. Nada serio. ¿Y tú? ¿El bebé? Ella se tocó el vientre con ternura. Ambos estamos bien. Fuertes. Diego cerró los ojos. Alivio lo inundó como una ola. Salazar. Muerto. El alguacil Núñez huyó del pueblo cuando se enteró. Nadie sabe dónde está. Mateo es el nuevo alguacil temporal hasta que llegue un reemplazo oficial. ¿Y la tierra de Salazar? El gobierno confiscó todo. Lo dividirán entre las familias que él desplazó. Los Mendoza. Los Torres. Todos recibirán de vuelta lo que perdieron. Justicia. No completa. Nunca lo era. Pero algo. Padre Miguel vino a verte 3 veces, continuó Paloma. Cada vez lloraba y pedía perdón. Finalmente le dije que deberías hablar con él cuando despertaras. Lo haré. Diego abrió los ojos. No es su culpa. El miedo nos hace todos cobardes a veces. Paloma le dio agua. Él bebió agradecido. Hay algo más que debes saber, dijo ella después de un momento. Los gitanos enviaron emisarios. Diego se tensó. ¿Qué quieren? Joaquín confesó todo antes de morir. O al menos eso dijeron algunos de los guerreros que sobrevivieron. Sobre cómo tramó contra mi padre. Cómo mató a Esmeralda en secreto. Cómo me condenó falsamente. ¿Te creen? El nuevo líder del clan es un hombre justo. Investigó. Encontró pruebas. Cartas entre Joaquín y Salazar planeando todo. Paloma suspiró. Me enviaron esto. Desenvolvió un paquete. Dentro había una manta tejida bellamente. Colores brillantes. Símbolos gitanos de fertilidad y bendición entrelazados en los patrones. Es una disculpa formal. Me invitan a regresar al clan. A tomar mi lugar como curandera. Me ofrecen reparación completa por lo que sufrí. Diego la estudió cuidadosamente. ¿Qué les dijiste? Les agradecí. Paloma enrolló la manta de nuevo. Pero rechacé la oferta. ¿Por qué? Porque mi lugar está aquí, lo miró directamente. Construyendo algo nuevo. Algo que no depende de clanes ni sangre ni tradiciones que me juzgaron sin pruebas. Algo elegido libremente. Diego extendió su mano. Ella la tomó. Cuando pueda caminar de nuevo, dijo él. Hay algo que quiero hacer. ¿Qué? Llevarte al camposanto donde enterré a Carmen y Lucía. Su voz se quebró ligeramente. Quiero presentártelas. Decirles que encontré algo por qué vivir de nuevo. Que no olvidé pero tampoco me quedé atrapado en el pasado. Lágrimas corrían por las mejillas de Paloma. Me encantaría eso. Permanecieron así. Manos entrelazadas. 2 almas rotas encontrando forma de sanar juntas. Afuera, el sol de Extremadura brillaba sobre un valle que había visto demasiada muerte pero que ahora, quizá, podía conocer algo de paz. La niña corría descalza por el patio persiguiendo un gato anaranjado que no quería ser atrapado. Tenía 5 años. Cabello negro como su madre. Ojos oscuros que brillaban con inteligencia y alegría. Se llamaba Esperanza Carmen Montalvo. Esperanza, llamó Paloma desde la puerta de la hacienda expandida. No corras tan lejos. Pero la niña no escuchó. Estaba demasiado ocupada riendo mientras el gato trepaba a un árbol fuera de su alcance. Diego observaba desde el porche. Tenía canas ahora. El cabello que había sido negro como carbón mostraba hebras plateadas en las sienes. La herida en su costado nunca sanó completamente. Todavía le dolía en las mañanas frías. Pero estaba vivo.
Y eso era más de lo que esperaba hace 5 años. Paloma se sentó junto a él. Su vientre estaba grande de nuevo. 8 meses de embarazo del segundo hijo. Un niño esta vez según la partera del pueblo. Lucas llegará pronto, dijo ella. Con su nueva esposa. Están ansiosos de conocerte. Lucas se había mudado a Cáceres 3 años atrás. Estudió leyes. Se convirtió en abogado defensor de pobres y marginados. Se casó con la hija de un profesor. Una mujer inteligente y amable que compartía su pasión por la justicia. Mateo también vendría. Ahora era el alguacil permanente de Mérida. Había limpiado el pueblo de la corrupción que Salazar dejó. Algunos decían que haría un buen alcalde algún día. Padre Miguel vivía ahora en la ermita restaurada cerca de la hacienda. Su memoria fallaba más cada día. Pero en sus momentos de lucidez venía a comer con ellos. Contaba historias de cuando Diego era soldado. Historias que Esperanza escuchaba con ojos muy abiertos. La clínica que Paloma estableció había crecido. Atendía a gitanos y gatos por igual. Su reputación como curandera se extendió por toda la región. Médicos de Madrid venían a aprender de ella. Cómo mezclaba remedios tradicionales gitanos con medicina moderna. Cómo curaban no solo cuerpos sino también almas. Diego seguía trabajando la tierra. Criaba caballos ahora. Buenos caballos españoles que vendía en ferias regionales. El dinero era suficiente. No eran ricos pero tampoco pasaban hambre. Y por las noches, cuando Esperanza dormía y Paloma descansaba, Diego salía al porche. Miraba las estrellas. Las mismas estrellas que había mirado durante la guerra. Durante su huida. Durante aquella noche antes de la batalla. Pero ahora eran diferentes. No eran testigos de su sufrimiento sino de su paz. Pensaba en Carmen y Lucía a veces. El dolor nunca desapareció completamente. Pero había aprendido a vivir con él. A honrar su memoria viviendo plenamente en vez de muriendo lentamente en culpa y arrepentimiento. ¿En qué piensas?, preguntó Paloma una de esas noches. Había salido envuelta en un chal. El aire de octubre era fresco. ¿En qué mañana hace 5 años vine al barranco y te encontré enterrada? Diego la miró. Y pensé que te estaba salvando. Pero creo que tú me salvaste a mí. Nos salvamos el uno al otro, corrigió ella. Como siempre hacía. Esa es la verdad más pura. Se abrazaron bajo las estrellas. 2 sobrevivientes. 2 luchadores. 2 almas que encontraron hogar en el lugar menos esperado. Al día siguiente cabalgaron juntos hacia el barranco donde todo comenzó. Paloma nunca había regresado allí. Temía cómo se sentiría volver al lugar de su casi muerte. Pero cuando llegaron, no encontró horror. Encontró flores silvestres creciendo por todas partes. Había plantado semillas el año anterior. Ahora florecían en explosión de colores. Rojo. Amarillo. Púrpura. Blanco. Vida creciendo donde la muerte había reinado. Morí aquí una vez, dijo Paloma en voz baja. La mujer enterrada. La maldita. La desechada. Toda esa Paloma murió en esta tierra. ¿Y quién nació en su lugar?, preguntó Diego. Alguien más fuerte, ella sonrió. Alguien que sabe su valor. Que no necesita permiso de nadie para existir. Que construyó algo hermoso desde las cenizas. Diego la abrazó. Sintiendo los movimientos del bebé en su vientre. Vida creada del amor que ninguno de los dos pensó que volvería a encontrar. Yo también morí, dijo él. El soldado que seguía órdenes sin cuestionar. El hombre que huyó de su dolor. Ese Diego Álvarez de Toledo murió. Y Diego Montalvo nació. Un hombre que elige su propio camino. Permanecieron ahí largo rato.
en el lugar donde el destino los había unido de la manera más improbable. Y cuando finalmente cabalgaron de regreso a casa, los buitres que una vez habían volado en círculo sobre el barranco ya no estaban. Solo había pájaros cantores, mariposas y el susurro del viento a través de flores silvestres. La muerte ya no reinaba en esta tierra. Solo la vida. Testaruda. Hermosa. Imparable. Como ellos.